Hola, os comento algo. Ayer fui unas horas en la biblioteca que aquí en donde estamos en este momento abre bastante poco, solo unas 3 horas de vez en cuando, ni todos los días. Y fui con los niños y tenía tres razones para ir. Una era aprovechar de la conexión a internet para poner anuncios, para buscar medios de subsistencia, que este mes estoy bastante mal. Y otra era acompañar a los niños, que pasaran un rato ahí. Y otra razón era esta de buscar un momento de tiempo para leer algo que inspirara un video para grabar. Lo que pasa es que encontré dos cosas. Una ahí en la estantería de la biblioteca, un libro de un autor que hablaba de las conexiones entre México y España a nivel de cultura y música, etcétera, muy bonito. Y otro en internet era un PDF que es un estudio de una universidad sobre la situación de la familia monoparental. Y entonces, nada, me pareció interesante también leerlo. Y entonces en las dos publicaciones me fijé en este aviso que se puede leer aquí. La prohibición de reproducir parte, aunque sea pequeña, del material y compartirla de algún modo así, como hago yo, ¿no? Leyendo una parte, compartiendo, esperando comentarios y viendo si de esa manera comunico con la persona. En este caso yo no gano nada con esto, aparte digamos que hay youtubers que ponen la publicidad antes del video y la he quitado esa posibilidad porque de verdad no me gustaba. No digo que no pueda de algún modo indirectamente tener con la visita a lo mejor alguna oportunidad, qué sé yo, ganancia en cuanto con más gente que me conoce puedo encontrar a lo mejor un trabajo o se me puede abrir una puerta en alguna actividad que no he pensado ahora, pero vamos, no estoy exactamente vendiendo el video. Es algo así que para mí es compartir un momento de mi vida con más gente y no tener para mí mis pensamientos. Pero ayer justamente me fijé en este aviso que aparecía en las dos publicaciones y empecé a pensar, ahora termina que por mi hobby me van a dar una multa o algo y además por mi ética lo que pasa es que no sé cuánto pueda coincidir mi ideal de compartir pensamientos con el ideal de los autores de esas publicaciones eh, de buscar ese tipo de canal para transmitir en vez sus escritos porque efectivamente escogieron un tipo de canal que es editarlos a través de un editor, que es un tipo de canal que funciona con este tipo de ley. Que poco a poco está difundiéndose en nuestro mundo. Yo recuerdo haber leído un libro sobre el agobio de un fotógrafo que había llegado al punto de dejar para siempre la cámara fotográfica y empezar a pintar porque no se podía fotografiar más nada y hacer una, qué sé yo, una exposición o algo, porque parece que la fachada de un edificio es de alguien, qué sé yo, el pedazo de playa es de alguien, o sea, al final no podía con todas estas leyes, ¿no? Y dejó su afición. Ok, pero llegaremos a aquello también con la pintura, hemos llegado con la música, ¿no? A tener miedo de hacer una fiesta
en ocasión de nuestro cumpleaños o algo, que sé, utilizando unas canciones, porque a lo mejor se tiene que pagar derecho de autor si estamos en un local o no sé qué cosa, ¿no? O sea, estamos a la locura, que no se puede hacer casi más nada. Entonces, yo quiero decir algo que puede representar una alternativa, recordando un poco cómo era antes y mencionando dos otras culturas, porque así podemos ver cómo al final este sistema no es el único posible. Con eso no estoy criticando, repito, yo al final dejé esas dos publicaciones ahí, no la compartí, eh, incluso en parte por respeto de las decisiones de los autores, porque si ellos quieren funcionar así, si ellos quieren que solamente esté comprando el libro, aunque sea para después donarlo a una biblioteca, pero adquiriéndolo en un primer momento, o no sé, en el caso del documento que encontré en internet, sinceramente no entiendo por qué lo dejaron ahí si luego no era, si luego no se puede comentar sin tener permiso escrito, porque el otro aviso del libro decía permiso escrito, por escrito del editor. Ay, Dios mío. O sea, que realmente no sé por qué lo dejaron en internet si no era para todos, ¿no? Pero vamos a ver, pues a veces un despiste, a veces puede pasar que, por ejemplo, mandes un documento a alguna institución por email y quede en la red, que de la posibilidad de descargarlo sin tu querer. Es una cosa que me han dicho. Bueno, voy a comentar esas tres anécdotas que tengo en la mente que pueden mostrar cómo haya alternativas a este tipo de derecho. Vamos a ver. Una cosa que recuerdo la he leído en un libro de Fatema Mernissi, que es una autora marroquí. Y ella contaba que en una parte de la ciudad, creo que de Casablanca, ahora no recuerdo exactamente, había un pequeño estudio de una pintora bastante conocida en el barrio y este estudio tenía que cerrar porque en ese periodo en concreto ella no podía pagar el alquiler. Entonces los jóvenes del barrio empezaron a recaudar dinero para pagar el alquiler porque no querían renunciar a la presencia de la pintora del barrio. Entonces era una presencia agradable y ellos y ellas empezaron a actuar espontáneamente e inmediatamente para que pudiera seguir. Ok. Eh, Estas son manifestaciones espontáneas, quiero decir. Tú efectivamente te tienes que mantener, la habilidad tuya en ese momento en concreto no es rentable, pero el amor de la persona a tu alrededor te mantiene y puedes seguir. Ok. Otro ejemplo que he pensado es cuando he vivido un periodo muy corto, lamentablemente en Colombia, en pueblos pequeños de una zona en que ni siquiera había agua corriente y no lo digo porque tendría que haber. Recuerdo que yo hablaba con ellos de tantas alternativas y no de que tuviese que haber un cambio que imitara a la ciudad grande y al sistema, digamos, que llamamos moderno. Pero de todas maneras, por decir que eran pueblitos muy sencillos, muy lindos, donde la gente vivía con la puerta abierta, donde había mucha comunicación. Ahora no lo sé si todavía así, ¿no? Digo había porque esto pasó hace 15 años. Supongo que todavía existan sitios así. ¿Ok? En la casa la estructura era como la casa eh, clásica, digamos. No estoy diciendo, concretamente yo compraba el agua
grandes botellones en contenedores que después ponían en un tanque en el techo, supongo. Y las casitas eran casitas, como uno se puede imaginar, no estoy hablando de la selva, pero era menos urbanizada, había verde saliendo de la casa, árboles, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ellos en su humanidad espontánea se enteraban de cómo estaba su vecino. Y recuerdo, por ejemplo, que había un pintor muy bueno que me confirmaron personas que conocen el tema, yo no, que de verdad pintaba muy bien y espero pinte todavía. Entonces, y todos apreciaban su arte y resulta que él se quedaba en el pueblo y resulta que, por ejemplo, en ocasión de que fallecía una persona anciana, él hacía un retrato, una pintura de esa persona para los familiares y era muy tranquilo, no tenía la necesidad de vivir de aquello técnicamente porque nadie le hacía faltar un plato de comida y lo que necesitara, simplemente porque lo básico no estaba bien que faltara a nadie, o sea, la idea más común era que un mínimo de subsistencia tuviesen que tenerlo todo. Esta persona era apreciada por el pueblo, no tenía la preocupación excesiva de hacer que su hobby fuera rentable, aparte que yo pienso que por la misma mentalidad del artista, el hecho simplemente ya de poner horarios estrictos te quita la inspiración. O sea, yo veo que simplemente para hacer estos videos, que no son nada artísticos, no son nada artísticos ni de buena calidad, simplemente para tener esta así ventana de comunicación. A veces tengo problemas a encontrar la inspiración o la tranquilidad. Me imagino qué difícil tiene que ser dedicarse de lleno a la pintura si tienes que tener un trabajo de 8 horas en otra cosa, luego llegar a casa con las compras, ponerte, o sea, en realidad que no sería lo mismo, ¿no? Ok, entonces esta tranquilidad que tenía este artista en ese pequeño pueblo me parece maravillosa. Y el hecho de que todos le demostraran amor me parece maravilloso. O sea, no quiero decir amor, porque parece ahora en este tipo de humanidad, entre comillas, mecanizada que estamos viviendo, parece una palabra como muy importante, ¿no? Pero tendría que ser la base de todo en cuanto a aceptación de la vida, esto quería decir, ¿no? Y de ahí se recogen frutos, que después, pero el amor es incondicional, o sea, el amor llega antes de recoger los frutos, porque si yo me preocupo de que todos los niños de mi barrio tengan al menos algo de comer, yo no estoy segura en aquel momento de que todos serán útiles a la sociedad, o serán artistas, o serán buenas personas, o serán personas exitosas en algo. Más bien estoy segura casi de lo contrario, porque seguramente habrá alguien que no hará casi nada relevante, habrá alguien que ni siquiera llegará a adulto quizá, o sea, no, yo no sé qué sucederá. Pero si no lo hago, me arriesgo de que el que luego tendrá, qué sé yo, una buena idea que será útil a toda la sociedad, no llegue a poderla manifestar, no llegue a poder sobrevivir. Entonces, realmente el hecho de tener algo para subsistir todos nos beneficia a todos, pero en realidad la naturaleza no funciona de la forma de hacer diferencias entre si
tienes o no tienes una habilidad. La naturaleza no funciona así, o sea, es posible que haya una mayor capacidad de ir adelante en una persona más fuerte que otra, pero el grupo hace que ahí florezca un poco de todo y que la persona que a lo mejor no tiene la habilidad de, qué sé yo, utilizar la fuerza física para traer a casa comida, tiene otra función o simplemente parte del grupo porque sobrevivir es también una cuestión de números. O sea, así que no, no sé, no es estrictamente el hecho de hacer funcionar un sistema mecánico o el hecho de dar a la gente que te está dando un plato de comida la seguridad de que se lo devolverás, lo que hace que un grupo exista. El grupo existe si en cierto modo tiene valor en sí, valor como grupo. Así que bueno, voy a hacer el tercer ejemplo. El tercer ejemplo es de otra parte, así que son tres continentes que he mencionado. Ok, y en YouTube escuché la entrevista, eso también se han saltado los derechos de autor para grabarla. Bueno, gracias por habérmela hecho llegar. La entrevista de un cantante que yo escuchaba cuando era niña en Italia, Renato Zero, y él contaba algo de la época en que él era joven y contaba de haber visto trabajar Federico Fellini, que fue un director de cine muy importante italiano. ¿Y qué pasa? Que él contaba que antes el hecho de poder trabajar no venía solamente de que había obtenido financiación, sino que se notaba que alrededor de esta persona que se esforzaba para crear algo de arte, había muy presente el amor de la gente, la presencia de la gente. O sea, por ejemplo, se veía, qué sé yo, una señora llegar con una taza de café para el artista, otra le decía, mira, visto que no ha tenido tiempo de planchar la camisa, o sea, simplemente cosas así útiles y espontáneas e inmediatas, cosas que se hacen sin pensar. Sin preventivarlas, cosas que no te han pagado por hacer. Él era un ser querido y al final, claro, es lógico que aquí estamos hablando de cine, una de las industrias más costosas, más caras que existan y después está todo el tema comercial al que sobre todo ahora hemos llegado, por lo que a lo mejor es más fácil que llegue a la pantalla una película de escasa calidad, pero que va a tener seguro éxito de venta porque a lo mejor, qué sé yo, hace ver mucha acción o cosas que llaman la atención y que dan emociones así efímeras. Es posible que ahora como tema parezca extraño, ¿no? Que lo utilizo, pero esta entrevista me hizo pensar, porque efectivamente hubo una época en que incluso las personas que luego han demostrado de saber hacer algo que a la sociedad le gustara y que ahora queda a lo mejor como documentos también, porque las películas que hacía él tenían algo que ver con la vida de la sociedad de la época. Bueno, alguien que supiese producir algo así, de todas maneras, no subsistiera y no creara solamente porque sabía convencer a alguien que podía que financiara su trabajo.
digamos, sino también gracias a la colaboración espontánea de personas que de todas maneras lo hubieran hecho incondicionalmente, lo hubieran hecho porque simplemente existían, ellos mismos subsistían, porque vamos a ver, si estamos hablando de la ama de casa del barrio, estamos hablando de una persona que vivía del sueldo, qué sé yo, de la persona, de la familia que trabajaba, que podía ser su hermano, su esposo, su padre, o si eran comerciantes, toda la familia, pero incluida ella, pero de todas maneras, ¿qué hacía? Ofrecía algo que tenía en casa. Y esto pudiera ser todavía eh, incluso el único medio de apoyo sobre que se puedan basar las personas que quieren hacer algo. No es dicho que tenga que ser algo programado, algo legal, digamos, legal no lo quiero decir como contrario de ilegal, sino lo quiero decir como instituido. Ok, en este caso, a este sentido le doy. No tiene que ser por fuerza así, puede ser espontáneo, inmediato, puede ser una expresión de la vida misma. Yo recuerdo que cuando empecé con mi blog no tenía ni aparatos electrónicos ni conexión y empecé desde los locales que tienen internet y que podían ser tanto bibliotecas como si tenía un euro para gastarme los cybercafé, que ahí es más fácil porque en la biblioteca te ponen un montón de restricciones sobre páginas que puede abrir o no abrir y empecé así, solamente escribiendo, porque claro, en aquel momento no podía utilizar mi voz en sitio público. Y luego una amiga que incluso pasó por mi casa porque tenía que pasar por aquella ciudad y yo le invité a quedarse esa noche. Y ella me dijo, ah, mira, yo veo que estás haciendo esto. Yo tengo un ordenador muy viejo que no utilizo más porque estoy utilizando el nuevo, te lo dejo. Y yo empecé a utilizar ese ordenador hasta que se murió. Y luego el segundo fue otra vez así. Fue otra persona que me dijo, mira, este funciona todavía un poquito, no sé por cuánto, y el blog se ha abierto. O sea, así que quiero decir, ahora me entristece ver este tipo de cartel porque yo fui a la biblioteca con confianza de llegar a grabar un video con frases, extractos pequeños de estas obras que a lo mejor luego uno podía incluso ir a comprar porque siempre es publicidad, pero no pude hacerlo. Me fijé en el aviso, a lo mejor otra vez no me habré fijado, no lo habré visto, ¿no? En otra parte habrán habido, pero esta vez me detuve y dije, bien, vamos a hacer lo que quiere el autor, no lo grabo. Pero voy a grabar el por qué no lo grabo y así salió este video. Así que gracias por escuchar y un feliz día. Chao.